Ministerio de Finanzas Públicas publicó este miércoles el Acuerdo Gubernativo 1-2024 con el que pone en vigencia el presupuesto de 2023 para el ejercicio fiscal 2024, luego de que no existiera una resolución definitiva respecto al amparo que suspendió el presupuesto aprobado por el Congreso de la República y que fue sancionado por el jefe del Ejecutivo. La cartera del Tesoro expone en él considerando que existe un amparo provisional que mantiene efecto de suspensión temporal, por lo que regirá el nuevo presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. Con esta medida, Finanzas confirma que entra en vigencia un presupuesto con techo de 116.130.637.000 quetzales, el cual incluye las ampliaciones aprobadas por el legislativo en el 2023. El presente acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Así que este es el primer tema que vamos a abordar en A la Medida, Fernando, porque desde el año pasado estábamos hablando ya en las últimas sesiones del Congreso de la República, que eran sesiones tras sesiones para poder escuchar distintas posturas en relación al presupuesto, cuánto tenía que ser. Le hemos dado seguimiento a que eran aproximadamente una solicitud de al menos 8 millones más, entonces ahora ya se ha aprobado el que se tenía para el 2023. Sí. Recuerdo muy bien ese 30 de noviembre del año pasado que la agenda legislativa estaba a más no poder en cuanto a actividades que debían agotar todos los diputados y diputadas dentro del hemiciclo parlamentario. Parte de esa agenda, uno de los esquemas más importantes para la manutención del Estado guatemalteco como tal, es la aprobación del presupuesto que regirá el año siguiente para todo el país. Y esta es una actividad que se genera pues todos los años, no es algo que fuera algo novedoso en noviembre, ahorita recién pasado en el año 2023. Si usted le pone ya mucha atención a lo que va a suceder en este año 2024, se va a dar cuenta que aquí en A la Medida vamos a estar ya en ese mes, primero Dios, si Dios nos presta la vida, analizando lo que esté sucediendo con pues los estira y encoge del presupuesto que va a regir en Guatemala para el año 2025. Pero, a ver, analicemos qué sucedió. En ese 30 de noviembre eran las 11 de la noche con 18 minutos, es decir, faltaba muy poco para llegar a la hora cero, a medianoche, y por eso es que tenían que literalmente correr con la aprobación de este presupuesto, pero hubo una serie de análisis, comentarios, sobre todo en medios de comunicación y por parte de expertos en el tema del presupuesto nacional de ingresos y egresos del Estado, en cuanto a que realmente tenía muchas falencias este documento, este presupuesto que se estaba autorizando, y sobre todo el tema de los candados que dejaba para su aplicación en el gobierno que pues iniciará ahora en el 14 de enero de este año. Esto pues lo que genera es que se presente una acción ante la Corte de Constitucionalidad para revertir lo que no solo el Congreso había autorizado ya, sino que incluso ya a nivel de Presidencia de la República pues había sido sancionado. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, tenía únicamente dos alternativas: o vetarlo o sancionarlo. Vetarlo significaba que no estaba de acuerdo con lo que el Congreso había autorizado, que había generado, y sancionarlo significaba que sí estaba de acuerdo. Entonces lo sancionó y pues todo el mundo pensamos que realmente íbamos a estar este 2024 con un presupuesto que ascendía a 124 millardos, pero que tenía una cantidad de asignaciones, candados y movimientos muy complejos, sobre todo a nivel del Ministerio de Finanzas Públicas, para que el nuevo gobierno pudiera implementar no solo sus ofrecimientos en campaña a través de su plan de gobierno, sino el manejo administrativo político normal del país. Entonces hubo una serie de profesionales en materia de auditoría, en materia de contabilidad, en materia legal, que realmente pues estuvimos analizando qué era lo que se había generado dentro del Congreso con este presupuesto. Y naturalmente se genera esta acción dentro de la CC, lo cual pone de manifiesto un
parón, pero de aquellos legales que son muy complejos, y se determina a través de la resolución de la CC que se iba a suspender la entrada en vigencia del presupuesto, a pesar de que ya había sido sancionado por el presidente de la República. Entonces, recordemos que la Corte de Constitucionalidad, su función elemental es la defensa del orden constitucional. No puede existir ninguna norma, ninguna, que pueda superar lo que la Constitución establece. Y uno de los parámetros más importantes de nuestra Carta Magna es el bien común. Si se afecta el bien común, de alguna manera, la Corte de Constitucionalidad debe defender a capa y espada ese bien común. Y es lo que se generó con la resolución emitida para, pues, detener, poner un freno de manera provisional a la entrada en vigencia del nuevo presupuesto. ¿Qué sucede? La ley del presupuesto nacional es una ley ordinaria de todas las que tenemos en el país, establece, que si no se llega a aprobar el presupuesto que el Congreso de la República esté analizando, esté estudiando y que deba darle nacimiento jurídico como una ley para que este presupuesto sea puesto en vigencia el año siguiente del ejercicio de la vida administrativa del país, ¿qué sucede? Entrará en vigencia entonces el presupuesto anterior, es decir, el presupuesto con el que el país venía funcionando a lo largo del año, en que pues se tenía que estudiar el nuevo presupuesto y al siguiente entrar en vigencia el nuevo. Pero si no llega a suceder, por azares de un mal análisis, de una entrada en vigencia no adecuada en materia legal, cualquier situación que pudiera afectar el nuevo presupuesto, entonces Guatemala tendrá dentro de su funcionamiento el presupuesto del año anterior. Y eso ha sido así siempre, es parte de lo que se establece en la Ley Nacional del Presupuesto y también en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto vino a ser realmente un golpe muy fuerte en el esquema de lo que el Congreso de la República había ya autorizado y había dictaminado que iba a ser el presupuesto sobre el cual Guatemala tendría que manejarse a lo largo del año 2024. Y por supuesto, ese parón que le da la Corte de Constitucionalidad, pues vino a realmente permitir que se analizara qué fue lo que sucedió con ese presupuesto. Y sí, hoy te das cuenta que realmente pareciera que no hubo pues un estudio más a profundidad de los temas que genera el contenido de este presupuesto para el año 2024. Tenía realmente unas asignaciones que, pues según la Corte de Constitucionalidad, no iban adecuadas a las necesidades del país, y por supuesto los candados con los que se había quedado mucho de las asignaciones para que tanto los 14 ministerios como las 15 secretarías presidenciales, así como las entidades autónomas y descentralizadas pudieran tener un trabajo realmente efectivo, pues no iba a poder suceder porque las asignaciones no tenían esa libertad de poder ejecutarse. Así que es lo que la Corte de Constitucionalidad determinó, y es por eso que hoy entró en vigencia, y ya el Ministerio de Finanzas Públicas y todas las dependencias del Estado están ya trabajando en función del presupuesto que se tuvo a lo largo del año 2023. Así que es un reto realmente que tendrán las nuevas autoridades, tomando en cuenta que se tiene que realizar distintos ajustes de ellos a nivel interno para poder saber cuánto se va a ir designando, inversión y pues priorizar también distintos temas. Vamos a seguir hablando de este tema porque las autoridades del Ministerio de Finanzas publicaron este miércoles el Acuerdo Gubernativo 1-2024 con el que pone en vigencia el presupuesto de 2023 que se usará para el ejercicio fiscal 2024. Esto ocurre luego que no existiera una resolución definitiva respecto al amparo que suspendió el presupuesto aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Con el considerando, el MINFIN argumenta que existe un amparo provisional que mantiene efecto de suspensión temporal, por lo que registrará de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior. Se confirma que entra en vigencia un presupuesto con techo de 116.130.637.000 quetzales, el cual ya incluye las ampliaciones aprobadas por el Congreso de 2023. Las ampliaciones fueron destinadas el año pasado para el subsidio a la tarifa social de energía, el gas propano y para ampliar el programa del adulto mayor.
mayor. El presupuesto suspendido que había sido aprobado para el 2024 ascendía a 124.879 millones de quetzales, tal como tú mencionabas, Fernando, pero es que hay que mencionar que es histórico porque nunca había sucedido que un presupuesto aprobado por el Congreso quedara suspendido por una orden de la CC, tal como se había indicado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la CC revierte su decisión por una parte y también por otra? Vemos que en este presupuesto que ya podría entrar en vigor en el 2024 ya se tienen estas ampliaciones que en el Congreso de la República se habían registrado. Bueno, definitivamente el mismo Ministerio de Finanzas Públicas ha compartido con toda la población a través de su comunicación oficial que la existencia del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad en función de que son dos vías. De primero, un amparo provisional. Se está estudiando dentro de la CC si realmente se genera ya un amparo en definitiva, y entonces esto pues daría luz verde a que se trabaje con ese presupuesto del año 2023. Si la CC revierte el amparo provisional que otorgó, pues naturalmente habría que volver desde cero, porque el presupuesto que se aprobó en noviembre del 2023 para el ejercicio 2024 entraría en vigencia. Y entonces habría que hacer las readecuaciones normales dentro de toda la administración pública para pues ajustar las partidas presupuestarias a lo que ese presupuesto establecía. Ahora, la lógica me indica a mí que esta resolución de la Corte de Constitucionalidad va a ir en la misma línea de lo ya actuado en el amparo provisional. Es decir, lo más lógico, considero, va a ser que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emitan el amparo en definitiva. Y ahí se da por sentado entonces ya y concluido este tema y proceso del presupuesto. Por supuesto, será de esperar a la nueva resolución, que naturalmente conlleva un análisis muy a profundidad, y es por ello que se han tomado todos estos días para realizarlo. También tomar en cuenta que se terminó el año, ¿verdad? 2023, en esas fechas es muy complejo realmente el estar con una atención al 100% en estos temas. Tienes definitivamente como buen guatemalteco y guatemalteca que dejar que pasen las fiestas para ya sentarte a partir del 2-3 de enero y trabajar de lleno en lo que quedó pendiente, y esto pues irá en función de que se defina con el amparo ya en definitiva si este año 2024 se trabajará dentro del Estado de Guatemala con el presupuesto que se tuvo en el país a lo largo del año 2023. Ahí solo es de hacer las readecuaciones presupuestarias para hacer el traslado de ciertas partidas a donde corresponda, y el Estado funciona sin ningún inconveniente. El presupuesto que se aprobó en el Congreso en noviembre del 2023, que era el original para el 2024, pues sí tendría más complicaciones, pero pues está en manos de la CESEM determinar qué es lo más viable y lo más prudente para el sano ejercicio del día a día dentro del Estado de Guatemala. Así que estaremos muy atentos a la resolución que se tendría que tener en estos días. En tanto, se ha confirmado que el techo es de 116.130.637.000 quetzales, y estaremos muy atentos también a la adecuación que se podría realizar en los próximos días y también lo que se le asignará a cada uno de los planes que se tenían del gobierno entrante. Con esta información hacemos una pausa. Enseguida volvemos. Ya volvemos.